comenzando el próximo año también, ¿verdad? Vamos a tener nuestra escuela dominical extendida, ¿verdad? Tenemos a las 9 de la mañana, comenzamos con nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación, seguido de nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana, de 11 a mediodía. Así es que todos son bienvenidos, ¿verdad? Estamos anunciando para que después digan, no sabía, o sea, que corra la voz. Amén. Bendiciones a todos. Vamos a dejar que los niños y jóvenes puedan salir a su respectiva clase. Los adultos nos quedamos aquí y tenemos nuestra escuela dominical. Así es que los que no tienen su literatura, por favor levante la mano, hágale llegar a nuestras visitas también, ¿verdad? Permítale tener una hojita de nuestra literatura. ¿Ya todos tienen su guía de esta mañana? Qué bueno, gracias a Dios. Ok. Estamos en el estudio número 52, ya es el último, ¿verdad?, de esta semana, de este año. El estudio 52, ya ven que bueno, son las semanas que el año tiene y el programa de estudios que tenemos está diseñado, ¿verdad?, para cada por semana, y hemos cubierto, gracias a Dios, todo el año. Así es que estamos en el estudio 52, personas que actuaron responsablemente. Hemos hablado de José, de María, debido a la estación del año, ¿verdad?, y a todos los eventos que se llevan a cabo en estos tiempos, las celebraciones. Estamos hablando en esta mañana, queremos hablar acerca de Simeón y Ana. Traigo por aquí mi hojita, mi guía perdida. Como dijo el borrachito, nadie se va hasta que el pastor encuentre su hilo, porque había perdido el hilo. Bueno, ya aparecerá cuando no lo busque. Bien, dice la verdad central: Simeón y Ana trabajan mientras esperaban. Ese es el título del estudio de esta mañana. Y la verdad central nos dice que Simeón y Ana esperaban con expectación la venida de Cristo el Mesías. Mientras lo hacían, vivían y actuaban responsablemente. Vamos a la escritura, ahí en Lucas capítulo 2, que es donde vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana, en esta escritura. Y voy a darle algunas referencias bíblicas, ¿verdad?, porque vamos a hablar de algunas leyes que se aplicaban para ellos en este entonces. Lucas capítulo 2, y cuando tenga oportunidad, si gusta buscar allá en Levíticos capítulo 12, en los primeros versos del 1 al 6, vamos a leer un poquito también ahí. Estamos en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el 25 hasta el 32, y luego nos vamos a ir poco a poco. Amén. Y dice la escritura en Lucas capítulo 2, versos 25. Dice la escritura así: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo
Israel. Oremos un momento. Padre, te damos gracias. Y en esta mañana, Señor, queremos aprender de tu palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro. Dirígenos, te ruego. Y también, Señor, te suplico para que redargullas nuestro corazón. Seas tú quien nos ayudes a corregir, Señor, aquellas cosas que quizás hemos estado haciendo mal. Y al ser redarguidos, Señor, que podamos tener el valor de aceptarlo y arrepentirnos, Señor, para limpiar así nuestras vestiduras en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El estudio de hoy se propone ayudarnos a imaginar, ¿verdad? Dos actividades que nos gustaría estar haciendo en el momento cuando Cristo vuelva a la tierra. Y bueno, hay noticias, mis hermanos, que esperamos, ¿verdad?, se cumplan así, con ese gozo, con esa alegría con la que muchas veces esperamos. Por ejemplo, Simeón es un hombre ya anciano. Ana también, ¿verdad?, habla de una mujer de avanzada edad, pero que conocían, teniendo el conocimiento de que el Mesías vendría. Ellos están esperando esa promesa y están viviendo de una manera piadosa, ¿verdad?, con esa esperanza de ver la salvación de Israel. Y yo creo que todo esto está relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día, porque nosotros también tenemos una esperanza viva. Esperamos algo, ¿no es cierto? Esperamos una promesa de parte de Dios. Y no es como lo que muchos están enseñando hoy en día, promesas de prosperidad y cosas así, que bueno, si eso se nos da, qué bueno. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿verdad?, vendrán por añadidura. Las cosas de las cuales ya nosotros necesitamos y que Dios conoce y que Él nos las va a suplir. Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios. Y vemos aquí a dos personajes y ancianos, ¿verdad?, y que buscaban el reino de Dios, que oraban, ayunaban y vivían en esa esperanza, esperando ver realizado, ver cumplido la promesa para Israel. Y bueno, se me viene a la mente de un hombre que escuché hace varios años, que él había muerto por algunas horas y volvió a la vida otra vez, ¿verdad? No resucitó, porque eso nomás el Señor Jesucristo es el que ha resucitado entre los muertos. Este hombre solamente fue vivificado. A veces se le llama resucitó porque ya estaba muerto y volvió a la vida. Eso es ser vivificado solamente. Lázaro, que estuvo muerto por 3 días, él fue vivificado pero volvió a morir, ¿verdad? Entonces en la resurrección, donde ya nadie va a morir, ¿verdad?, todavía no sucede. Pero hubo un hombre que fue vivificado después de ciertas horas de estar muerto y llegó a cierto lugar. Él platica, ¿verdad?, en sus testimonios, y dice que Dios le dio la oportunidad de estar allá en ese lugar y recibir la promesa de que él no vería muerte hasta que viniera el Señor Jesucristo. Bueno, de eso yo lo escuché hace alrededor de más de 15 años, ¿verdad? Y de vez en cuando me da por indagar si ese hombre todavía está vivo, ¿verdad? Solamente curiosidad. Acerca de esto, la Escritura no nos dice, ¿verdad?, cuándo exactamente, una fecha exacta, pero acerca del Mesías sabe que sí habían fechas. No así exactas, ¿verdad?, de decir en abril 17, esa es mi fecha de nacimiento, ¿verdad?, una fecha exacta en la que esto sucedería. Pero el Señor, así como dijo, ¿verdad?, que Él vendrá, Mateo 24, y está diciendo todos los acontecimientos que hoy estamos viendo en este mundo y que apuntan solamente a eso, ¿verdad?, a que el Señor viene pronto, y que todo lo que estamos viviendo, dice la Escritura, solamente son comienzos, ¿verdad?, de dolores, principios de dolores, como la mujer en parto, ¿verdad?, antes del alumbramiento. Quiere decir que una mujer, cuando comienza en ese proceso de dolores, es porque el alumbramiento ya está cerca, ¿verdad? Es como cuando el verano también ya está cerca. Habla acerca de los retoños que empiezan a salir en los árboles y todas esas cosas. Dice, es porque el verano está cerca. Y cuando veas todas estas cosas que están sucediendo hoy en día, nos enseña una cosa,
que el Señor ya está a la puerta, ya está pronto su venida, ¿verdad? Y entonces, pero Simeón, que conocía la palabra, y no solamente él, sino que los religiosos de aquel entonces, ¿verdad? Pero Simeón guardaba algo en su corazón. Quizás no se envolvía mucho con los fariseos, los saduceos o todas esas sectas que habían en ese entonces. Él guardaba su corazón puro y en sus oraciones él pedía al Señor poder ver la salvación de Israel. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y Dios le da a él ese privilegio. Él lo menciona. Él dice: ahora tu siervo, dice, puede descansar en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Entonces, vamos al comienzo, ¿verdad? Yo creo que nosotros también tenemos algunas expectativas, algunas metas que nos proponemos cada año. Hubo un hombre llamado Juan Wesley, es un evangelista, anduvo por muchos diferentes países, muy famoso, se habla mucho dentro de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, ¿verdad? Juan Wesley. Él dice que nosotros debemos hacer planes como si fuéramos a vivir 100 años. Algunos a los 50 ya nos andamos dando por vencidos, ¿verdad? Que hagamos planes como si fuéramos a vivir 100 años, pero dice que vivamos cada día como si fuera a ser el último día que vamos a vivir. Entonces dice la Escritura que al octavo día después de su nacimiento el Señor Jesucristo fue circuncidado, siendo así hecho conforme a la ley, ingresando en el pacto y con su propia sangre escribiendo su nombre en la lista de la nación. Recuerde que había un pacto para Israel, para todo israelita, y el Señor Jesucristo era parte de ello. Entonces, ellos, ¿verdad? En el pacto abrahámico tenía que ser circuncidado al octavo día. Y vamos a ver en Levíticos capítulo 12, Levíticos capítulo 12, ¿verdad? Donde hay donde se escribe la ley para todo aquel que iba a nacer, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Le dije que le iba a dar algunos datos, en la Escritura que yo creo que son importantes que conozcamos. A veces hay quienes no saben qué es una circuncisión, y vamos a hablar un poquito acerca de ello también. Entonces vemos aquí en la Escritura acerca el Levítico capítulo 12 habla acerca de la purificación de la mujer después del parto, y vamos a hablar un poquito del proceso en el que María también estuvo antes de ir al templo, antes de seguir hablando más de Simeón y de Ana. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice el verso 1, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Yo creo que no hay mucho que explicar en todo esto. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella, dice, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, era el doble. Se podía presentar al templo hasta los 40 días. O sea, tenían que pasar 7 días de su purificación, ¿verdad? Conforme al ciclo menstrual de la mujer, y luego 33 días de purificación de su sangre. Pero en el caso de que naciera mujer, tenía que ser el doble. 2 semanas, ¿verdad?, de purificación de la inmundicia, y luego 66 días, ¿verdad?, de la purificación de la sangre. Y luego dice, cuando los días de su purificación, verso 6, fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola, dice, para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Ahora, ¿qué tenía que ver eso de por qué si nace hombre es 1 semana de purificación, y por qué si es hembra o mujer, ¿verdad?, 2 semanas? ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, si ha leído esta escritura?
pero da curiosidad saber por qué, ¿verdad? Había un estigma, o sea, había una idea acerca de que por causa de la mujer, ¿verdad? Que fue la caída del hombre, y entonces siempre se tomó eso como algo, lo explican algunos exégetas, ¿verdad? Esta purificación, la circuncisión también, que tiene que ver con esto involucraba, ¿verdad? El hacer un corte en el miembro del hombre, en el miembro viril, ¿verdad? Porque todo esto dice que guardaba ciertas infecciones y, ¿verdad? Algunas notas de esto históricamente dice que las mujeres judías han tenido la menor, escucha bien, la menor incidencia en enfermedades o de cáncer de cuello uterino. O sea, esto tiene que ver, ¿verdad?, con algo higiénico, ¿verdad?, más que todas las cosas. Pero esto era un pacto para el pueblo de Israel. Esto consistía en que al octavo día, todo varón de haber nacido, al octavo día tenía que ser circuncidado. Y es por la razón que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cumplió con estas cosas. Y dice la Escritura ahí en Lucas que al octavo día el Señor Jesucristo fue circuncidado y también se le puso el nombre Jesús, según el ángel le había declarado a María. ¿Dónde dice esto? Bueno, vamos un poquito a ver dónde lo encuentro por aquí. Cumplido, capítulo 2, verso 21, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes de ser concebido ya el ángel le había dicho a María cómo se llamaría, ¿verdad? A José también se le dijo, así es que le pusieron Jesús. Cuando vemos algunas referencias, ¿verdad?, era al octavo día, se hizo esto una costumbre, ¿verdad?, de ponerle el nombre al niño hasta el octavo día, ¿verdad? A veces cuando alguno de nuestros familiares o conocemos a alguien que ya está embarazada, que ya concibió, ¿verdad?, está esperando un bebé y algunos ya empiezan a buscar el nombre antes de que nazca, ¿verdad? Mi esposa le buscó el nombre a mi hija, Jocabet. Dice que ella desde que era niña ya tenía el nombre de su hija. 8 años. ¿Cuántos? 8 años. 8 años antes de que ella naciera. No, yo tenía de edad. 8 años tenía ella cuando ya tenía el nombre para su hija. Y cuando nació nuestro primer hijo, ¿verdad?, ni modo de ponerle Jocabet. Pero de todos modos ella ya tenía nombres, ¿verdad?, para cada uno de ellos. Un nombre que ella quería ponerle, pero que luego el papá entró y dijo, no se va a llamar así, Daniel se llamará, porque Daniel se llama su padre. A Juan el Bautista querían ponerle también Zacarías. Así fue, ¿no? Bueno, y dijo, pues como este nombre me gusta, y es el único que tiene 2 nombres, ¿verdad?, Daniel, Misael. Bien, entonces Misael fue yo creí por futbolista, no, fue por uno de los no somos tan aficionados hacia el fútbol. Bien, entonces vemos que en el octavo día era cuando se le ponía el nombre. Juan el Bautista también, ¿verdad?, dice que a los 8 días cuando fue presentado, pero esto se había hecho como una costumbre, ¿verdad?, que al octavo día era el día cuando se le ponía el nombre. Hoy en día algunos, ¿verdad?, tenemos problemas por ahí con las actas de nacimiento, porque unos dicen, en realidad el día de mi cumpleaños es tal fecha, pero el acta de nacimiento dice tal fecha porque mis padres, ¿verdad?, algunos porque vivían en un poblado lejano hasta la cabecera municipal, etcétera, ¿verdad?, de provincia, etcétera. Bueno, lo que se haya dado, algunos fueron registrados 2 meses después y así, ¿verdad? No conozco hasta ahorita a alguien que haya sido años después, pero sabe que sí nos hemos dado cuenta. Creo que escuchaba un caso por aquí de un hermanito que pasaba los 100 años y dice que él no le encontraban porque él nunca fue registrado. Por eso, porque pues más antes esto era muy complicado para
pues cuando se vive así como en ranchos o en pueblos muy lejos de donde se llevan a cabo todos los censos y todo ello. Entonces, pero vemos aquí, ¿verdad?, que dentro de, estamos hablando de casi, ¿qué?, 2000 años atrás, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo nace, cómo todo ya estaba organizado de tal manera. De hecho, ellos habían venido a Belén para ser censados en ese entonces, y fue ahí donde dice que ya estando ahí, tienen que, dice que ya ella está para dar a luz, ¿verdad? Entonces dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, me equivoqué, era más atrás donde llegan a Belén, y ya estando ahí es cuando ella tiene que dar a luz, ¿verdad? No es como a veces dicen que ya desde el camino ya venía con dolores y llegan buscando, no, ya estaban en Belén cuando empieza a suceder eso, solo que no encuentran un lugar, o sea, tuvo que nacer en un pesebre, porque no había lugar, todo estaba lleno, toda la gente había venido porque iban a ser censados, entonces todos que venían, y era una orden de un imperio, el imperio romano, que era, ¿verdad?, el que estaba llevando a cabo aquello. Entonces estaban obligados a venir todos, no podía quedarse nadie, todos tenían que bajar, dice, a la ciudad a la que pertenecían o de donde venía su genealogía, y en este caso, ¿verdad?, José pertenecía a la tribu de Judá, ¿verdad?, descendiente de David, y en este caso dice que vinieron a la ciudad de David. Y bueno, no es porque David la haya fundado, sino es la ciudad donde nació también David. Isaí era de Belén, ahí nacen todos sus hijos, ahí nace David, pero como a él le ha sido dado la promesa que de él saldrá, ¿verdad?, quien va a reinar en Israel, entonces ellos vienen a esto que es considerado a Belén, que es la casa de David. Y estando en Belén dice que tienen que ir hasta Jerusalén, que bueno, según los que han hecho esos cálculos, alrededor de 10 kilómetros. Acuérdense que en aquel entonces no habían aviones, no habían autobuses, no habían taxis, ¿verdad? Los taxis eran camellos o eran burros, así es que tienen que viajar. Y siempre viajaban, pues, ¿verdad?, lo hemos visto a través de la escritura, en caravanas. Entonces ellos a lo mejor se ponen de acuerdo con toda la familia, vienen, y entonces cuando llegan al templo, mis hermanos, dice la escritura que movido por el Espíritu Santo, en el verso 27 del capítulo 2 de Lucas, dice que movido por el Espíritu Santo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, dice, para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces viene también este hombre justo y piadoso, que esperaba, dice, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Alguna vez usted ha tenido o ha sentido una promesa así? Dios no habla en estos tiempos como hablaba antes. Dios nos habla ahora a través de su palabra. Ya todo está escrito. Y entonces vemos que este hombre dice que movido por el Espíritu Santo viene al templo. Y sabe, hay en estos tiempos esa manera de hablar Dios al corazón. Yo no sé a cuántos de ustedes han sentido en algún momento de su vida que han sido movidos por Dios a buscarle. Dios está interesado en ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero cuando te alejas, cuando estás lejos de Él, cuando te has perdido el hábito de buscar al Señor, de congregarte en una iglesia, de estar alimentándote, de estar orando, de estar leyendo la palabra, va a llegar un momento en el que algo te va a hacer reflexionar, algo te va a hacer despertar, algo va a llegar a tu vida en ese momento en el que te va a recordar, te va a redarguir, ¿verdad? Dios siempre está tratando de que tú te acerques, de que no te alejes. Y de repente tú vas a sentir de que alguien te dice algo en el trabajo. Miras un letrero por ahí, ¿verdad?, allá afuera, en esos anuncios grandes. De repente miras una iglesia por donde pasaste. Y así como que Dios te empieza a poner y te empieza a abrir los ojos hasta que en tu corazón tú empiezas a sentir que necesitas regresar a Él. Necesitas de Él. Esa es la manera como Dios está obrando y trabajando en estos tiempos. Y es la oración de muchos que están haciendo por ti. Hace poco, hará un poquito más de un mes, ¿verdad?, que mi madre pasó a la presencia del Señor, y
Y bueno, fue una mujer de oración, fue una mujer que buscó al Señor con todo su corazón, le sirvió desde sus 32 años. No es que desde sus 32 años, sino que desde que era niña, porque Dios le dio la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, y siempre le sirvió, pero de los 32 años me quedan tan grabados, porque es la edad cuando ella enviudó, y toda su vida, desde entonces, más de 45 años sirviendo al Señor, nunca se volvió a casar ni aceptó ningún hombre, pero siempre fue una mujer de oración, fue una mujer que ella sola, bueno, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad?, pudo sacar adelante a 6 de sus hijos. Fue una mujer de fe, una mujer que oraba, una mujer que solamente su esperanza estaba en el Señor, en extender el reino de Dios. Y vemos aquí que hay hombres, hay mujeres todavía en estos tiempos con el corazón de este hombre, como de Simeón, como de Ana, que ahorita vamos a llegar ahí. Dice que Simeón fue al templo y buscaba entre las parejas, quizás, ¿verdad? Es posible que habían varios que habían llegado ese día para hacer la presentación o el ritual conforme a la ley. Y es posible que él buscaba entre todos, ¿verdad? Y al ver aquella pareja, de repente como que su corazón saltó y dijo, este es el niño, esta es la pareja a la que estoy buscando. No sabemos cómo lo descubrió. Pero si observamos, ¿verdad?, del versículo, ahí donde dice que los padres del niño Jesús, en el verso 27, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, dice, para hacer por él conforme al rito de la ley, algo tenían ellos de diferente, que él pudo observar, que él pudo deducir que era el niño. Así también, ¿verdad?, se hace en otras partes de los evangelios. Jesús fue el hijo adoptivo de José, ¿verdad? Entonces dice la Escritura en el verso 28, Simeón no dice cuántos años tenía, pero suponemos que era un hombre anciano, ya de muchos años. Dice que le tomó en sus brazos, bendijo a Dios, y solamente podemos decir que un hombre justo y piadoso podía descubrir las profundas esperanzas de su alma como cumplidas totalmente, y dar gracias y alabanzas a Dios. ¿En algún momento usted ha esperado en la promesa de Dios y su corazón ha estado complacido en ello, satisfecho por lo que Dios ha hecho en su vida? En algún momento de su vida usted va a sentir ese tipo de satisfacción. Yo recuerdo en una ocasión, cuando había estado orando por una esposa, desde muy joven, ya había tenido novias, pero no me veía casado con ninguna de ellas. Y de acuerdo a las enseñanzas que yo había recibido de mis maestros o conferencistas de jóvenes en ese tiempo, nos decían, Dios tiene ya alguien preparado para ti, pero tú tienes que pedírselo a Él. Y recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, cuando la vi por primera vez, mi corazón dijo, ella es. Algo en mi corazón me dijo, ella es. Y yo dije, y hubo una convicción tan firme, tan segura. Y entonces yo la vi sin conocerla, solamente habiéndola visto, y ¿verdad? Pasaron ahí 5, 10 años después, 15, 20, 30, 50, ¿cuántos años? Y entonces, si es la que Dios me estaba diciendo, y yo sentí esa convicción en mi corazón, yo me sentí tranquilo. Y han pasado ya 26 años. Casi 27. Y más de 30 de conocernos. Y gracias a Dios por ello. Pero es una seguridad del corazón. Este hombre pudo sentir algo así en ese momento cuando tuvo la criatura en sus manos y se sintió con esa paz, con esa seguridad de que tenía en sus brazos al mismo Rey del universo. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? ¡Qué privilegio para aquel hombre! Tener en sus brazos al Salvador, al Redentor de Israel. ¿Y qué de Israel solamente? De todo el mundo. Porque dice que sería luz
para los gentiles. Gloria, dice, de tu pueblo Israel. José y María, pues, por supuesto, estaban ellos, ¿cómo estarían? Como padres de aquella criatura, que no cabían quizás dentro de ellos. Wow, todas estas cosas que escuchamos, que oímos, ¿verdad?, acerca de esta criatura, que es el Salvador del mundo. Y entonces el verso 29 y 30 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No fue lo mismo que dije yo cuando vi a mi esposa, ¿verdad? Y sentí esa paz. Ya puedo morir en paz. Si apenas comenzaba la realización, ¿verdad? Estaba tratando de recordar algo en estos días porque de repente, ¿verdad? Sucede que, bueno, tenemos un compromiso, una responsabilidad cada uno de nosotros. Y tenemos planes, sueños. Y cuando todos esos propósitos son realizados, son cumplidos, yo creo que cuando te pusiste metas y las alcanzaste y ya no hay más allá, ¿verdad? Y yo creo que llega el momento cuando dices: hasta aquí, ahora sí ya puedo morir en paz. Pero como no quiere morir, se pone otras metas. Pero para este hombre dijo: esto me llena, esto es lo que esperaba, ahora sí ya puedo descansar en paz. Mi esposa le empezó a decir a mis hijos, cuando se casen y compren su casa, dije: compren casa grande, con patio grande, le dijo, donde quepa un un camper grande. Dijo: así, para que yo me pase un tiempo con cada uno de ustedes. Cuando se molesten conmigo, cuando no me quieran ahí, pues yo nomás me voy a mí, ¿verdad? Me cambio de casa, me voy a mi camper, a mi RV. Y entonces resulta que hace poquito adquirimos un RV. Y luego adquirimos un pickup grande para poder jalar ese RV, esa camper. Y entonces, bueno, dijo ella, Dios ya empezó a contestar las peticiones. Ya el primero ya se casó. Y en su casa ya aprobamos y sí cabe un RV. Y dijo: ya sí, dijo, ya el Señor, ya lo único que falta es que me muera ahora. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mire, qué bonito. Él esperaba ya esa promesa que Dios le había hecho, que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran la salvación de Israel. Y entonces dice que él empieza a alabar, ¿verdad? Y hay una alabanza que es muy conocida, que la dice Isaías, Zacarías también. Hay una bendición, ¿verdad? Y entonces esto, lo que él empieza a decir, está basado especialmente en los versículos de Isaías. Pero la primera parte del canto se refiere a Simeón y a su próxima muerte. Pero la segunda parte define la salvación universal traída por el Mesías Jesús. Es una salvación que cual luz radiante iluminará al mundo, y esta luz saldría del pueblo de Dios, Israel, y concluirá en gloria suya. Bueno, Simeón tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios por la venida de la luz que iba a ser revelada a los gentiles y que también sería la gloria de Israel, el pueblo de nuestro Dios. Pudiéramos preguntarlo, mis hermanos, ¿qué significa o qué significado tiene para un padre presentar a un hijo delante de Dios? Nosotros crecimos dentro de un hogar cristiano, donde nuestros padres desde muy pequeños nos presentaron. Seguimos con este
podemos decir, bonita costumbre o bonita enseñanza. Y ahora vemos como cada familia, cuando tienen recién nacidos, ¿verdad? Al tiempo que ellos vienen al templo, no siguiendo una ley, ¿verdad? Como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Sino que quedó como una enseñanza para nosotros, que de la misma manera como el Señor Jesucristo fue presentado, fue dedicado Samuel, ¿verdad? Y así dice que los niños eran traídos al mismo Señor Jesucristo cuando en su ministerio, y Él los bendecía. Y es que hemos aprendido que o era la fe, la creencia o la enseñanza en el Antiguo Testamento también de que los padres, al decir unas palabras de bendición sobre sus hijos, ellos eran bendecidos. Por eso Proverbios dice que en la lengua está el poder de vida y de muerte. Entonces ellos declaraban una bendición sobre sus hijos. Y sabe que habían maldiciones también que podían salir de la boca de los padres. Usted dice, caray, sí, habría alguien, ¿sí? Yo creo que el caso más sobresaliente, podemos decir, fue el de Noé. Cuando una vez estando borracho, y dice que estuvo desnudo, y hubo uno de sus hijos que vio su desnudez. Mire qué tan importante era en ese entonces, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El pudor que había. Hoy en día la gente entre más descubierta anda, siente que anda bien. Pero no, en aquel entonces se cubrían, de hecho aún la barba, ¿verdad? Era parte de esa vestimenta, y el no traer barba era como andar descubierto. Y entonces hay una maldición para Can, un hijo de Noé, y es el que llega a ser, ¿verdad?, la descendencia de Canaán, todos aquellos que tuvieron que ser destruidos para que el pueblo de Israel pudiera poseer esa tierra. Pero todo eso viene, ¿verdad?, de una maldición. ¡Wow! Interesante todo ello, cómo todo está enlazado. Bueno, pero vemos aquí, ¿verdad?, lo que estamos viendo cuando presentamos a nuestros hijos. ¿Qué significado tiene para nosotros? Y entonces, hoy en día, ¿verdad?, nosotros seguimos orando todavía por nuestro hijo que no está con nosotros, que no sigue en este camino, ¿verdad? Pero no perdemos la esperanza porque hemos visto que Dios es fiel en sus promesas. Él no conoce otra cosa que no sea, ¿verdad?, desde su niñez hasta los 18 años, no conoció otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Nació, creció dentro de un hogar cristiano y dentro de las iglesias. Y entonces sé que tarde o temprano, ¿verdad?, Dios hará y cumplirá su promesa en él. Pero desde pequeños nuestros hijos han sido presentados y dedicados en nuestras oraciones al Señor, como lo que, ¿verdad?, la mayoría de las familias aquí lo han hecho. Y pudiéramos hacernos muchas preguntas más, pero continuamos mejor con Ana. Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Verso 36, mis hermanos, allí en Lucas 2. Estaba también allí Ana profetisa. Y escuche bien, porque esto de profetiza, ¿verdad?, a veces pensamos que se refiere al tipo de profetas que hay hoy en día. Nada que ver, ¿ok? Nada que ver. Profetisa se le llamaba a aquellas personas que tenían bastante conocimiento bíblico y que podían ser maestros, ¿verdad? Y podemos ver a través de la escritura mujeres que fueron que hacían esa función de profetisa. Eso se refiere a una mujer que proclamaba la palabra de Dios. Podía ser maestra del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no es que era una revelación nueva, a eso es a lo que se refiere, no a una revelación nueva. Y en el Antiguo Testamento habían otras mujeres que también, ¿verdad?, algunos escritos de los judíos dicen que ellas profetizaron, como María, la hermana de Moisés, Débora también, ¿verdad? Entonces Débora fue juez de Israel, pero también en algún momento fue profetisa porque enseñaba. Entonces estaba también allí Ana profetisa, dice, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ahora,
Eso de profetiza también, escuche bien, puede también estar relacionado con una mujer que estaba dedicada solamente al servicio de Dios. Y en este caso ella había consagrado toda su vida, porque dice la escritura aquí, ¿verdad?, que esta mujer se la pasaba más en el templo. Dice que era viuda, verso 37, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer consagrada, dedicada completamente, ¿verdad? Era una mujer que andaba en los chismes o aquí o allá, ¿verdad? No, era una mujer que se dedicó al Señor. Se dedicó al Señor. Dice que tenía 7 años vivió con su marido. Y entonces, si tenía 84 años de viuda, ¿cuántos años tendría? 84, 7 años de casada, 91, ¿a los cuántos años se casaría, verdad? Y deducimos, póngale unos 20 años, no sé, los que usted le quiera poner, pero tenía más de 110 años, si le buscamos. Ahora, hay algunos estudiosos, ¿verdad?, algunos teólogos que dicen que en realidad lo de 84 años se refiere a la edad que ella tenía y que ya incluía, ¿verdad?, los 7 años que había vivido con su marido y la edad que tendría ella ya de casada. Más bien que los 84 años, pero bueno. Entonces tuviera una pausa aquí, ¿verdad?, en Lucas, cuando dice que era viuda y hacía 84 años, ahí debería llevar una coma, ¿verdad? Pero dice que hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En una ocasión estuve sirviendo en una iglesia donde, bueno, yo era oveja y entonces el pastor, me acuerdo, en esa ocasión iban a presentar un niño y dijo, quiero que traigan testigos. Y dije yo, ¿testigos? ¿Y eso para qué? Dijo, no, dijo, pues es que se acostumbra a testigos. Le dije, no que yo sepa. Dijo, no, la Biblia dice que hay que traer testigos. Y entonces yo le dije, ¿testigos? Sí, como padrinos. Digo, ¿pero por qué? Digo, bueno, porque dice, en caso de que alguien le pase a los padres, dice, los padrinos o los testigos, ellos quedan como responsables del niño. Le dije, no, eso no es así. Eso viene de una costumbre diferente, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, y empecé a explicarle algunas cosas de esas, ¿verdad? Y es lo que se cree, de ahí sale, ¿verdad?, el compadre, porque son compadres, o sea, yo también puedo ser padre de tu hijo, pero no es que tomen esa responsabilidad. Eso no es cierto. En la práctica no pasa así. Si usted recuerda, ¿verdad?, dentro de la cultura en la que nosotros hemos crecido, está la iglesia tradicional que enseña eso. Y usted se da cuenta que mueren los padres o muere un padre y el niño queda sin padre o sin madre o sin los dos. Y en realidad no pasa eso de que ellos lo van a tomar como su hijo ahora y lo van a criar. En la práctica no. Hasta donde yo sé no se da. Es más, las leyes son diferentes, no se las dan a cualquiera. A veces hasta para dárselo a los abuelos, ¿verdad? Pasan, bueno, ahora aquí en la sociedad donde vivimos, ¿verdad?, se llevan pleitos y cortes y todo eso, y muchas evaluaciones, y el niño puede estar con el abuelo, con un hermano, etcétera, ¿verdad? Entonces no es tan fácil así. Pero bueno, volviendo al tema, yo hablaba con este hermano acerca de eso, y le decía, cuando me dijo, no, sí, dijo, ahí la Biblia dice, y yo fui y busqué, ¿verdad? Y entonces dije, ¿será que él dice por Simeón y por Ana? Pues la escritura dice que los papás trajeron al niño, pero no trajeron testigos con ellos, sino que movidos por el Espíritu Santo vino Simeón y Ana, porque se la pasaba ahí, y fueron testigos, ¿verdad?, de la salvación de Israel. Entonces,
Cuando vuelvo con el pastor y le digo, bueno, esto es lo que encontré, y él me dice, no, la Biblia dice, y me dice, ¿dónde? Pues ahí en Corintios, me dijo. Dije, caray, me faltó Corintios. Entonces me dice, le dije, pues dígame dónde, le digo, porque ya me cansé de buscar. Y resulta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está llamándole la atención a los de Corinto por ciertas irregularidades y pecados que hay dentro de ella. Y le dice, voy a ustedes por boca de 2 o de 3 testigos, dice, para aclarar estas cosas. Pero era por situaciones de pecado, no por presentación del niño. Bien, y entonces, cuando le hago ver eso, me dice, no, le dije, estamos en desacuerdo. Usted enseña una cosa y yo creo diferente. Así es que, y yo me quedo con la enseñanza bíblica. ¿Quiere testigos? ¿Cuándo presentamos a un niño? Cuando está la congregación presente. ¿Quiere más testigos? Testigos son aquellos que están ahí presentes cuando algo está sucediendo. Ellos están viendo, están oyendo. ¿Y qué más testigos? Ahora, si no hubieran ellos, bueno, lo estamos haciendo delante de Dios. ¿Qué más testimonio necesitamos? Estamos cumpliendo, estamos llevando la práctica de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? No debemos entrar en controversias y todas esas cosas, sino que tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ello. Y es por esa razón que nosotros, siguiendo el modelo, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, es como presentamos a los niños. Los dedicamos al Señor como Samuel, que fue dedicado para el servicio de Dios. Y en esa fe nosotros esperamos que nuestros hijos un día también lleguen a servir al Señor, que lleguen a confiar en Él como nosotros hemos confiado. Pero esta mujer dice que estaba ahí, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y es muy posible que escuchó las palabras que estaba diciendo Simeón. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo nació, no había un judío que no supiera acerca del Mesías que vendría. No había un israelita que ignorara eso. Todos lo sabían. Porque cuando vamos a la Escritura vemos desde Génesis, y saqué una relación de varios versos del Antiguo Testamento, que sin duda alguna ellos conocían, y en ellos radicaba su esperanza, que Él nacería de la simiente de una mujer, Génesis 3:15. Fue descendiente de Abraham, Génesis 12:3. Ya sabían de qué simiente venía. Fue descendiente de Isaac, de Jacob, de Judá, de la tribu de Judá. Ahí es donde lo promete Dios, Génesis 49:10. Heredero del trono de David, Isaías 9:7. Dijo cómo sería. Nació en Belén, Miqueas 5:2. Estaba ungido y es eterno. Desde los Salmos ya hablaba de ello. Era heredero del trono de David. Ya lo dije, Isaías 9:7. También Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen. Entonces eran escrituras que ellos conocían. Y sin duda alguna, Simeón, Ana, estaban tan seguros. Aún los sabios que vinieron de Oriente, los que trajeron presentes, oro, incienso, mirra, sabían que había de nacer, o que habían nacido ya. Dice, porque su estrella hemos visto y hemos traído presentes para él. Daniel también lo menciona. Estuvimos viendo esto el miércoles, ¿verdad? Donde cómo debía sufrir el Mesías, cómo había de morir, etcétera. Entonces había tal conocimiento de que el Mesías iba a nacer. Y creo que es Daniel el que habla más acerca del tiempo exacto de su nacimiento. Daniel 9:25. Y se cumple en Lucas 2:1, versos 1 y 2. Entonces, vemos ahí que el mundo estaba envuelto en sus situaciones. Pero abramos los ojos en estos tiempos, mis hermanos. Usted se va a dar cuenta que hay muchas organizaciones religiosas, inmensidad de denominaciones, y pudiéramos mencionar un montón, pero hay miles. Hay miles.
hace algunos años estaba buscando acerca de cuántas religiones hay en el mundo. En realidad, religiones son pocas, pero de esas religiones se han desligado muchísimas más denominaciones, y usted se encuentra que nomás aquí en Estados Unidos hay más de 5,000. ¡Wow! En el tiempo del Señor Jesucristo nomás estaban los, ¿verdad?, saduceos, los fariseos, los escribas, y creo que habían otras, los herodianos. O sea que habían diferentes, no eran muchos, pero habían, o sea, aquellos tenían discrepancia. Y es posible que en ese pleito de argumentos que tenían, se perdieron la esperanza de Israel. Se perdieron de lo que estaban esperando. Y hoy en día, mis hermanos, la religión ha venido a ser una gran división. Lo mencionaba aquel día también. Hoy en día la enseñanza ha cambiado el rumbo. Hay muchos enseñando acerca de milagros. Y el énfasis es más en milagros que en que Jesucristo viene pronto. En que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y que Él vino para salvarnos y darnos vida eterna. Se ha cambiado el mensaje. Yo no sé qué está esperando hoy en día la gente, pero nosotros estamos esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. En que Él viene pronto. El que en Él viene de nuevo. Y dijo el apóstol Pablo, si vivimos y si morimos, para Él morimos. Ana es una mujer que se guardó, no dice aquí detalles de por qué no se volvió a casar, ¿verdad? Cuando pudo haber, pero ella no, se dedicó al Señor. Y hablaba de mi madre, una mujer que, ¿verdad? Ya cuando estábamos nosotros de edad, que decíamos, ¿por qué mi mamá nunca se volvió a casar? Porque ella decía, no, hijo, nunca aceptó a nadie más. Y no es porque no haya salido ningún valiente por ahí. Sí salieron, ¿verdad? No tenía hijos celosos. ¿O no? Sí. Y le decía, mamá, ¿por qué? No, mijo. Y si nunca quiso, siempre quiso guardar, ¿verdad?, ese recuerdo de mi padre, del que siempre hablaba, y del Señor a quien sirvió con todo su corazón, siempre. Y yo creo que llegó el momento cuando ella pudo decir quizás las palabras de Simeón, en esa satisfacción, porque para la gloria de Dios y por el trabajo y sus oraciones de mi madre, todos sus hijos estamos en el camino, todos, los 6. Una mujer sola, pero fiel a Dios, que creyó al Señor. La última que faltaba entrar al redil entró hace casi 7 años atrás, que había estado lejos. Creo que mi madre pudo cerrar sus ojos con satisfacción, decir, he peleado la buena batalla. Hermanos, nos queda mucho por hacer. No le digamos al Señor que cierre nuestros ojos si no hemos visto todavía la satisfacción. Aunque a veces en nuestras oraciones, por la fidelidad de Dios, mis hermanos, porque quizás mi padre se fue antes de ver, ¿verdad?, realizado, pero su oración junto con mi madre fue que sus hijos pudieran ser siervos del Dios Altísimo y esposas o de pastores o de hombres que amaran al Señor. Sus ojos no lo vieron, y a veces ustedes me escuchan orar, ¿verdad? Es posible que mis ojos no vean la salvación de mis hijos, pero sé que Dios en su fidelidad cumplirá su promesa. Amén. Y que no descansemos mientras estemos aquí, que podamos tener planes como lo tuvo Simeón, y que pueda decirle al Señor, Señor, no dejes que mis ojos se cierren hasta que yo vea esto. El Señor se lo concedió. Luz
a los gentiles. Ana estuvo ahí y pudo regocijarse de que su fe, el haber servido al Señor por 84 años, toda su vida entregada al Señor, ahora sus ojos podían tener una seguridad, su corazón puede estar tan seguro de la salvación de Israel. Que así nosotros también, mis hermanos, podamos tener esa certeza y esa seguridad. Y por supuesto, que nunca perdamos nuestra esperanza. Que no seamos distraídos como el mundo está siendo distraído. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere acercarse a la iglesia? Porque en estos tiempos muchas iglesias lo único que traen es confusión. Y la gente se pregunta, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál iglesia es la verdadera? Hay sectas, hay religiones, hay denominaciones, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay presbiterianos, nazarenos, bautistas, pentecostales. Hay otros que hacen más énfasis en hablar en lenguas. Señor no nos mandó a hablar en lenguas. Señor solamente nos mandó a predicar salvación. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que enseñarles? Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que el mundo está destinado al infierno, pero que su eternidad puede ser cambiada por creer en Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias. Esta hermosa enseñanza, Señor, de estos dos personajes que en su avanzada edad y toda su vida, Señor, creyeron y sirvieron. Permítenos en estos tiempos seguir caminando en este mundo, pero con los ojos abiertos, Señor, y con la esperanza puesta en lo que hemos aprendido de tu palabra. No en las corrientes, Señor, de este mundo, ni de las sectas o religiones, sino en la promesa de tu palabra. Tu palabra dice que tú vienes pronto y ayúdanos a estar, Señor, a estar como aquellas vírgenes, con sus lámparas encendidas y con aceite extra, para cuando tú vengas, Señor, podamos entrar en tu gozo. Bendice a cada familia, bendice a cada uno, a nuestra visita, Señor, que están en esta mañana. Bendice a cada joven, y en el nombre de Jesucristo, que nuestras expectativas, Señor, sean mejores cada vez que vamos conociendo y descubriendo más tu palabra, para que nuestros planes, Señor, sean conforme a los planes tuyos. Que podamos gozarnos en servirte, en el nombre de Jesús. Amén y amén.